para analizar justamente la situación en Brasil, no solamente el proceso eleccionario, sino también el resultado del mismo, el nuevo presidente que ha sido electo en el país vecino. Ya estamos aquí en el piso de Primero Noticias con Pablo Hueve, quien es un analista de referencia a nivel local en materia internacional. Bienvenido, Pablo, muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, es un privilegio estar con ustedes, con la producción, los amigos del control y por supuesto las y los televidentes. Bueno, ¿cómo podemos analizar el resultado de este balotaje que se ha dado en Brasil, la izquierda contra la ultraderecha? El balotaje era previsible, los resultados eran absolutamente previsibles. Dijimos el día 7 de octubre que estadísticamente era imposible que el Partido de los Traballistas pudiera alterar esto. La pregunta es, ¿qué pasó para que esto pasara? Las respuestas pueden ser varias. En primer lugar, hubo un castigo al sector político tradicional, al PSDB, al PMDB, dos partidos que se fueron alternando junto con el PT desde 1985. En segundo lugar, creo que hubo un discurso que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Esto, vos que sos mucho más joven y mucho más capaz que lo que al menos yo puedo hacerlo, podrás entenderlo de mejor manera. Las redes sociales, así como determinaron el triunfo de Donald Trump, también fueron determinantes en el triunfo de Jair Bolsonaro. A ver, le decimos a los televidentes, hoy la realidad dura segundos, hoy la realidad es efímera. Hace 4 años Dilma Rousseff logró 55 millones de votos. Hoy un hombre diametralmente en la vereda del frente de Dilma Rousseff logró 57 millones de votos. ¿Es esto la antipolítica? No lo sé. Lo que es concreto es que se votó lo que no es políticamente correcto, que es lo mismo que pasó en las elecciones de los Estados Unidos. Me podrán decir, bueno, la gente votó en contra del PT. La gente votó en contra del PT y sacó 44 millones de votos. Un partido acusado de corrupción, un partido con el penúltimo presidente preso y la última presidenta destituida. Verdaderamente no me cierran esas explicaciones. Hay que buscarla en todo caso. Primero en la frivolización de la política. Eso te iba a preguntar, ¿hay un desinterés en realidad por las propuestas concretas? Sí. Porque de hecho no se presentó en ningún debate y todos los anuncios y todos los mensajes fueron justamente a través de las redes sociales, como bien mencionabas, ¿no? Y como vos lo presentaste hace un rato, Pili, es un video casero hecho con un celular que cualquiera de las y los televidentes tiene, lo graba, lo filma, lo sube a las redes sociales. Un discurso sumamente duro que interpretó a el sector. Esto es una paradoja increíble. El PT sacó a 60 millones de personas de la pobreza. O sea, 20 millones más que la población argentina. Sin embargo, el 80% de esos 60 millones votó por Bolsonaro. La pregunta es, ¿adoptaron parámetros de clase media? Es decir, acá lo importante es el cambio y da lo mismo cambiar un celular que cambiar un gobierno, por más que ese gobierno te haya cambiado la vida. Sí. Por esto de la realidad efímera, por esto de las nuevas tecnologías, por la frivolización de la política que convierte a la política en un reality permanente. Entonces, no importa la ideología, no importa qué se diga. Para los que venimos del 83 es difícil entender esto. Porque uno votaba un cambio a través de una estructura de partido político. Hoy el partido político ha sido atravesado. Fíjate vos, dos datos. PSDB y PMDB fueron barridos en la primera vuelta para las elecciones presidenciales. Sin embargo, ayer PSDB y PMDB tienen los 5 distritos más importantes: Distrito Federal, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraná y Sao Paulo, que son los distritos que fueron determinantes en la elección presidencial, mientras que el PT fue barrido de las gobernaciones. Solamente tiene una sola gobernación, Mato Grosso, Río Grande do Norte, y la única ciudad grande donde el PT logró una diferencia apreciable, Salvador de Bahía, con 2 millones de votos de diferencia. Pero en Río de Janeiro y San Pablo, esos dos estados, solamente en esos dos estados tienen los 11 millones de votos que necesitaba Bolsonaro de diferencia. Pablo, en base a los discursos que se han compartido y se han dado a conocer de este personaje, ¿no? ¿Qué se puede esperar en Brasil, teniendo en cuenta que en la situación del Congreso de Brasil, pero también si de alguna manera peligra la democracia en Brasil? Digo con sus dichos, ¿no? La democracia se ha transformado en algo absolutamente formal. Es votar cada 4 años. Entonces el papel del ciudadano en la República de Brasil, cuidado que en Argentina no pase lo mismo, ¿no?
que es creer que la democracia es meter un papelito en una urna cada 4 años. Esto se ve en el Congreso, Pili. 513 diputados. El partido que más diputados tiene es el PT, 56. O sea, un poquito más del 10%. Por lo tanto, el presidente Bolsonaro o se lleva puesto al Congreso, gobernando por decreto, no creo que lo vaya a cerrar, o va a tener que, digamos, el nido de la corrupción está en el Congreso, porque los votos se compran y se venden, por esto de que los partidos políticos no tienen una estructura fuerte. Va a aumentar la violencia, indudablemente la violencia del Estado a través de las Fuerzas Armadas. Parece que no hemos aprendido nada de México, parece que no hemos aprendido nada de Colombia y parece fundamentalmente que otros países como Argentina y Brasil estamos dispuestos a seguir adelante estos caminos y no aprender. Y respecto de la política exterior y la política económica, que es lo que los argentinos nos tendría que preocupar mucho, va a haber un fuerte alineamiento con los Estados Unidos y con Corea del Sur. Me preocupa qué puede pasar con los BRICS y el futuro ministro de Economía, Paulo Guedes, creo que ya lo dijo hoy. Claro, no les interesa el Mercosur. No les interesa el Mercosur. Bueno, ¿qué panorama nos abre también a nosotros en la relación que tenemos, que es muy cercana, ¿no? También en relación a los mercados, siendo que ellos también quieren ahora abrir la capacidad de importación de productos. ¿Qué pasa con nuestro país? Argentina depende en un 40% económicamente de Brasil. Si ellos lo que van a privilegiar es el Tratado de Libre Comercio bilateral, ellos han dicho que no creen en el multilateralismo, sino en el bilateralismo. La cuestión es que Argentina hoy por hoy no tiene estrategias de negociación bilateral. Hoy no tenemos política exterior. Hoy la Argentina, al igual que en la época de Menem, ha revestido de diplomática la política de comercio exterior. Y esto lo vamos a pagar caro. Lamentablemente yo no soy optimista. La metalmecánica de Córdoba, de Santa Fe, de Provincia de Buenos Aires, que le vendemos en un altísimo porcentaje a Brasil, están sujetos al humor del futuro ministro y del futuro presidente de Brasil. Y por supuesto, la exportación de trigo. Hay que estar atentos a lo que vaya a ser la industria militar de Brasil, porque en definitiva quienes van a asumir el gobierno el 1 de enero son las Fuerzas Armadas, al igual que en el golpe de 1964. Y el modelo de desarrollo de las Fuerzas Armadas de Brasil no es el modelo de desarrollo que el desarrollismo en la década del 50, fines del 50, tenía en Argentina. Brasil tiene un modelo de desarrollo para afuera y en ese sentido su alineamiento con Estados Unidos va a ser determinante. El flagelo de la droga, que es muy importante en algunos sectores particulares de Brasil, ¿crees que van a ser combatidos o que es simplemente un discurso de presentación que en realidad va hacia otra meta que tiene que ver con lo político-económico meramente? Repito esto porque para mí es fundamental la pregunta que acabas de hacer. Si no entendemos que en México fracasó el meter a las Fuerzas Armadas a combatir el narcotráfico, a ver si lo entendemos. Pretender combatir a las con las Fuerzas Armadas el narcotráfico es pretender matar las moscas con un revólver. Acá tiene que haber estrategias, tiene que haber estrategias sociales, más que policiales y militares, y Brasil no lo ha entendido o no lo quiere entender. O peor aún, se sube a esta política show, esta política rating, esta política reality, donde creemos que darle un revólver a cada persona, que militarizar a una favela, que mandar a la policía a matar gente, o decir como dijo Bolsonaro, el que mate debe morir. Si creemos que con eso estamos dándole seguridad a la sociedad, estamos completamente equivocados. Contesto tu pregunta con una sola palabra: México. Otra pregunta. ¿Preocupa que este tipo de personas lleguen a ser líderes con amplios márgenes de votación de mucha gente, teniendo en cuenta los dichos, bueno, favoreciendo lo que fue el proceso de la dictadura, a favor de la represión, del uso de armas, como bien decías? Bueno, lo mismo que se dio también en Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Y en Centroamérica. ¿Por qué este tipo de discursos, este tipo de personalidades finalmente son electos por tantas personas? Hay varias cosas a tener en cuenta. Lo primero, por supuesto, que la sociedad está volviendo a centrarse en sí misma, es decir, se está profundizando un individualismo. Dentro de ese individualismo no me importa la sociedad. Parecería que estamos volviendo a una sociedad feudal, a donde yo me encierro en mi castillo y el resto del mundo lo lamento. En ese sentido, mientras yo esté seguro y viva bien, el resto de la sociedad no me importa. Pero entre líneas vos dijiste algo que a mí me preocupa profundamente. El fenómeno que empezó en Centroamérica. Metieron un presidente en Honduras. Perdieron la segunda vuelta en Guatemala. Tienen un bloque legislativo en el Congreso de Costa Rica que determina el bloqueo de leyes de una manera importante, que son las fuerzas evangélicas, pentecostales, que ahora se han metido en política,
Ya lo vimos en América del Sur con el fracaso del proceso de paz en Colombia, con el referéndum, y lo acabamos de ver en la elección de Brasil. Cuidado, porque las iglesias pentecostales evangélicas se han dado cuenta de que cierto discurso pega en una sociedad necesitada de esperanza, y así como alguien ganó en algún momento una elección con el eslogan "La esperanza en marcha", ahora parece que la esperanza es un discurso radicalizado, violento y moralizador. Pablo, finalmente, ¿qué puede llegar a pasar en el futuro con el PT, teniendo en cuenta que hay una imagen de Dilma Rousseff absolutamente desdibujada, a un Lula da Silva que está cumpliendo condena y le quedan muchos años por cumplir? ¿Qué se espera? ¿Puede resurgir? ¿De qué manera? ¿O en este momento está totalmente paralizado? Hablar de los partidos políticos en Brasil es extraño porque no hay una estructura de partidos como la que tenemos en Argentina, en Chile o Uruguay. Hay muy poca fidelidad política, muy poco sentido de pertenencia a los partidos en Brasil, pero el PT sacó 44 millones de votos. Y en ese sentido creer que el PT está muerto es un error. Si nosotros viéramos la foto de Brasil, todo el nordeste, oh qué casualidad, el nordeste donde hay trabajo esclavo denunciado por la Organización de los Estados Americanos y probado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahí hay un voto clasista, un voto fuertemente clasista, y donde la izquierda colaboró en el estado de Ceará, es la única migración política que se vio. Los votantes de Ciro Gómez del estado de Ceará se dieron vuelta masivamente para votar por el candidato del PT. El PT va a tener que rediscutirse ideológicamente. El PT claramente marxista, que encarnaba Dilma Rousseff, no así que encarnaba Lula da Silva, va a tener que redefinirse. Tiene varios líderes, Pimentel, la misma Dilma, que nunca estuvo acusada de corrupción, pero acaba de tener una derrota muy fuerte para senadora, saliendo cuarta en el estado de Minas Gerais. Fernando Haddad es un hombre joven, es un hombre que no es mal visto y es un hombre que cargó con una enorme mochila. Creo que el PT no está muerto. En todo caso, están muertas ciertas formas de ver y de hacer política. Bueno, Pablo, te agradecemos el paso por Primero Noticias. No sé si hay algún dato que se nos está escapando, que quieras mencionarlo también en el marco de este análisis político internacional que estamos haciendo. No, muy brevemente. Es muy triste ver un Brasil partido en dos, claramente. El Brasil blanco, rico, donde los niveles de alfabetización son los deciles 3 y 4, es decir, universitario parcial o universitario terminado, donde se le dio el triunfo, porcentajes de 58 a 14, por ejemplo, en San Pablo, 56 a 16 en Río de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Río Grande do Sul, y el resto de Brasil, lo que estos estados llaman África, ha tenido un concepto más clasista y de mirar mi propio futuro. Parece que el individualismo derrotó al sentido de pertenencia a clase social. Gracias, Pablo. Muy amable, muchas gracias. De esta manera nosotros iniciamos una pausa, la primera en Primero Noticias, y ya volvemos con más.